Buen día, mi nombre es Erika Mendoza y voy a presentar el siguiente trabajo que lleva por título Eficiencia de producción de hidrógeno en una celda microbiana de electrólisis con un cultivo puro y con cultivo mixto. La producción de energía es la principal causa de la liberación de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. La dependencia energética en los combustibles fósiles se cuenta estimada en más del 80% de la energía que se consume globalmente. Los combustibles fósiles no son solo altamente contaminantes, sino que también se encuentran limitados por su distribución geográfica y su facilidad de extracción. El hidrógeno es la fuente de energía más prometedora para satisfacer la demanda energética en el futuro, debido a que tiene un alto valor calorífico superior al de la gasolina y del metano y posee productos de combustión limpios. Sin embargo, para que sea una fuente de energía completamente limpia, su obtención también debe de provenir de tecnologías limpias. En la actualidad, el 96% del hidrógeno que se utiliza en el mundo proviene del uso de hidrocarburos. Las principales dos tecnologías para su obtención son la reformación de hidrocarburos y la pirólisis. Estas tecnologías son las más económicas y más establecidas para producción a larga escala, pero representan una alta emisión de gases de efecto invernadero. Una celda microbiana de electrólisis es una alternativa para producir hidrógeno a partir de fuentes renovables. Un arreglo típico de una celda microbiana de electrólisis consiste de dos compartimentos, uno para un electrodo que lleva por nombre ánodo y otro para un electrodo que lleva por nombre cátodo. En el ánodo se encuentran las bacterias que se conocen como exoelectrogénicas, que son aquellas que tienen la capacidad de transferir los electrones que obtienen a partir de la oxidación de la materia orgánica hacia un electrodo sólido. Estos electrones viajan a través de un circuito externo hacia el cátodo, donde los protones que se obtuvieron a partir de la oxidación de la materia orgánica se reducen, dando lugar al hidrógeno gas. Esta reacción no es una reacción espontánea, por lo que se requiere la adición de un voltaje externo. Sin embargo, este voltaje en la práctica es arriba de 0,25 volts, pero es inferior al necesario para la electrólisis del agua. En base a ello se planteó el siguiente objetivo general, que fue determinar la eficiencia de producción de hidrógeno en una celda microbiana de electrólisis con un cultivo puro y con un cultivo mixto. Para el cultivo puro se utilizó un cultivo de Shewandella onedensis crecida en un medio de cultivo Lennox a 30 grados Celsius y 150 revoluciones por minuto. La unidad experimental consistió de una celda microbiana de electrólisis de un solo compartimento con electrodos de grafito para ánodo y cátodo. El medio de fermentación consistió de glucosa como única fuente de carbono y una mezcla de medio mínimo de sales y Lennox. Para la medición del biogás producido, se conectó la salida del reactor con una probeta invertida para medir el volumen por medio de desplazamiento en líquido, para posteriormente tomar muestras de biogás y analizar su composición por medio de cromatografía de gases. Esta celda operó de la siguiente manera: en modo estacionario con dos voltajes diferentes, 0,7 y 0,9 volts. Para el caso del cultivo mixto, se utilizó una celda microbiana de electrólisis de dos compartimentos con forma cúbica, utilizando como ánodo cepillo de carbono y como cátodo fieltro de carbono recubierto con platino. El medio de fermentación durante la fase de aclimatación del cultivo mixto consistió de una mezcla de buffer de fosfatos, soluciones de minerales y vitaminas y un 50% de un efluente proveniente de un clarificador de la planta de tratamiento de la Universidad Estatal de Pensilvania. Después de 2 ciclos de alimentación completos,
Se eliminó el efluente y se continuó con la alimentación de acetato de sodio, fósforo de fosfato y solución de minerales y vitaminas. Las celdas microbianas de electrólisis se consideraron estables después de que se obtuvieron 3 ciclos de alimentación con producción de corriente estable. En este caso, la producción de gas se midió por medio del método de la bolsa de gas y las concentraciones de cada uno de los gases de interés se determinaron por medio de cromatografía de gas. Dos experimentos se realizaron en condiciones estacionarias a 0.7 volts y 0.9 volts en las celdas microbianas de electrólisis con el cultivo puro de Shewwanella onerensis. La siguiente figura muestra el volumen de hidrógeno y CO2 producido en ambos voltajes con respecto al tiempo. Como se puede ver en la figura, el perfil de la producción de hidrógeno fue similar en ambos voltajes aplicados, comenzando en un tiempo igual a 24 horas, tiempo en el cual el volumen de hidrógeno producido fue mayor para el voltaje de 0.9 volts, pero se detuvo después de este tiempo. Solo una pequeña producción se presentó al final del experimento en los tiempos 43 y 48 horas. La producción de hidrógeno con el voltaje aplicado de 0.7 superó la producción de hidrógeno en el experimento de 0.9 volts después de las 24 horas. La mayor producción fue de 19 mililitros en ambos experimentos. Sin embargo, el volumen total de hidrógeno producido fue mayor con el voltaje de 0.7, siendo 42 mililitros contra 32 obtenidos con 0.9 volts. Se espera que la producción de hidrógeno sea mayor con el voltaje aplicado, ya que este incrementa la densidad de corriente producida, lo que incrementa la producción de hidrógeno según lo visto en trabajos de investigación anteriores. En el presente trabajo, la baja producción de hidrógeno obtenida con el voltaje mayor puede deberse a una pérdida de gas a través de las conexiones del sistema, causadas por una mayor producción de biogás a este voltaje y la falta de una correcta agitación dentro del reactor, que incrementó la presión del biogás dentro del espacio de cabeza del reactor, lo que, al ser el hidrógeno una molécula tan pequeña y de fácil permeado a través de las conexiones, este fue expulsado a través de pequeños espacios que pudieron existir dentro de las conexiones y lo que redujo la colección del biogás, resultando en un bajo recuperación o rendimiento de producción de hidrógeno de 0.48 y 0.36 para el caso de voltaje mayor, comparable sin embargo con obtenidos en trabajos anteriores con cultivos de Shewwanella onerensis de 0.3 moles de hidrógeno por cada mol de lactato. En experimentos con cultivos mixtos, las máximas densidades de corriente obtenidas en este trabajo fueron de 5.34 amperes por metros cuadrados una vez que las celdas estaban aclimatadas. La producción máxima de hidrógeno obtenida fue de 0.33 metros cúbicos de hidrógeno por metro cúbico de medio, comparable con valores obtenidos en trabajos previos como Sigmund y colaboradores en el 2018. Sin embargo, menor al obtenido por Wang y colaboradores en el 2019 debido a una menor densidad de corriente producida a causa de una mayor resistencia única. En el caso de las eficiencias colúmbicas obtenidas fueron del 68% para ambos duplicados. Sin embargo, una tasa de recuperación global de hidrógeno fue baja del 40%, cerca del 41%, lo que se debe probablemente a la presencia de metano en el biogás, que aunque fue a bajas concentraciones, pudo haber reducido la recuperación global de hidrógeno. En el caso del consumo de la materia orgánica para ambos celdas fueron superiores al 90%. A manera de conclusión, tenemos que se determinó la eficiencia de producción de hidrógeno
en una celda microbiana de electrólisis con un cultivo puro y con un cultivo mixto, a diferentes configuraciones y modos de operación. Las mejores condiciones para la celda microbiana de electrólisis con Shewonella onedensis fueron en este modo estacionario, 0.7 volts de voltaje aplicado y utilizando placas de grafito como electrodos. La eficiencia de producción de hidrógeno fue mayor en las celdas microbianas de electrólisis con un cultivo mixto, mostrando 3 veces mayor producción que los experimentos con cultivos puros. Sin embargo, se detectó metano en el biogás, lo que redujo la recuperación global de hidrógeno. Basado en estos resultados, las celdas microbianas de electrólisis pueden ser consideradas como una alternativa prometedora para la producción de hidrógeno. Gracias.